Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy día les vamos a hablar sobre el modelo entidad-relación extendido. Mi nombre es Alejandro Brito. Yo soy Tomás Espinosa. Y yo soy Camilo Barrera. Empecemos por los antecedentes. Esta extensión surgió para poder incorporar al modelo de entidad-relación la orientación a objetos. Vamos a olvidarnos de los métodos ya que no son relevantes para el modelo entidad-relación extendido. Sigamos con los atributos opcionales o obligatorios. Un atributo de una entidad cualquiera es obligatorio cuando se requiere tener un valor que no sea el vacío, y se representa con un círculo relleno. Por el contrario, si el atributo es opcional, el valor puede ser vacío y se representa por un círculo sin rellenar. Aunque esto no es parte del modelo de entidad-relación original, sí es bastante usado en los diagramas. Continuando con las restricciones de cardinalidad, la cardinalidad puede ser definida a través de una entidad, una relación y una cardinalidad mínima, M minúscula, y una cardinalidad máxima, M mayúscula. Esto significa que M entidades de E se relacionan con un máximo de M entidades de la relación R. Ahora, solo debemos preocuparnos por la entidad que estamos analizando y la arista hacia la relación. No nos importa la cardinalidad desde la relación hasta otras entidades. La cardinalidad mínima máxima es de la entidad a la relación. Por lo tanto, el mínimo o máximo de estas otras entidades en la relación R se definen de manera totalmente independiente. Bien, entendiendo eso, vemos algunos ejemplos. El primero es uno es a muchos. Como sugiere el nombre, quiere decir que un elemento de la entidad A se puede relacionar con varios elementos de la relación R, y este se expresa como 1, asterisco, o 1,n, o 1,m mayúscula. El siguiente ejemplo es 1 es a 1. Quiere decir que un elemento de la entidad A se relaciona con un elemento de la relación R, y se denota como 1,1. El último ejemplo será el de 0 es a 2. Este quiere decir que puede haber elementos en la entidad A que a lo más van a tener dos relaciones en la relación R, y se denota con 0,2. Cambiando de tema, ahora veremos jerarquía. Cuando hay herencia se produce una jerarquía de clases. Esta herencia se produce solo en las entidades y no así en las relaciones. Por ejemplo, si una clase Y hereda de una clase X, ambas entidades se relacionan con un is A. Esto se representa de cualquiera de esas dos maneras que están en la pantalla, donde X es una superclase e Y una subclase, o en otras palabras, Y hereda de X. Entendiendo jerarquía, veamos especialización y generalización. Una vez tenemos la jerarquía de clases, podemos decir que una superclase es lo más general que tenemos para las subclases, o en otras palabras, que las subclases son una especialización de la superclase. Entonces, dependiendo de cómo creemos nuestra jerarquía, podemos tener dos tipos de lógica. La lógica top-down es que se crea primero la superclase y luego sus especializaciones. Y la otra es bottom-up, que una vez tenemos nuestras clases, veremos qué es lo que tienen en común y generalizamos creando una superclase. Por lo general podríamos decir que mientras más bajamos por la jerarquía, más especialización encontramos. Y mientras más subimos por la jerarquía, más generalización encontramos. Ahora, si por ejemplo tenemos una jerarquía, pero las subclases no tienen ninguna relación entre ellas, o sea, simplemente heredan la superclase y nada más, no se puede hablar de una generalización o especialización, y se representa como está apareciendo en pantalla. Luego tenemos la herencia de atributos. En simples palabras, los atributos de la superclase se encuentran en las clases más especializadas. Por ejemplo, la subclase oficial tiene los atributos de número de despacho, sueldo, ID de persona, nombre, calle y ciudad. Además, si por ejemplo empleado está en una relación que se llame trabaja para, las subclases oficial, cajero y secretaria también estarían en esta relación. Pasando a la categorización, esta dice que si una subclase X hereda de varias superclases XY, estas clases XY conformarían una categorización. Entonces, cuando tenemos una categorización, siempre tenemos que hablar de una herencia selectiva. Y lo que quiere decir esta herencia es que no se puede heredar todos los atributos de todas las superclases, solo se puede elegir de una superclase. Por ejemplo, en el diagrama tenemos una subclase propietario que hereda de las superclases persona, banco o empresa, pero solo puede heredar una de esas superclases. Entonces, si un banco compra un camión, la subclase vehículo matriculado hereda automáticamente los atributos de camión, y por otro lado, la subclase propietario hereda los atributos de la clase banco. Esto es un poco complejo. Estas restricciones dicen que si una subclase tiene todos los atributos de la superclase, entonces la participación de la superclase es total. Dependiendo de si es especialización o categorización, se representan con una doble línea.
así para la especialización y así para la categorización. Veamos ahora las restricciones inherentes de membresía en especialización. Estas restricciones tienen relación con si el conjunto de clases X sub i es disjunto o es solapado. Con disjunto se refiere a que las clases X sub i no comparten elementos entre sí. Matemáticamente esto se expresa de esta manera, y desde el punto de vista de diagrama se utilizaría la letra D para representarlo, o también se podría representar de esta otra manera. Ahora, cuando decimos que es solapado, nos referimos a lo contrario, es decir que los conjuntos de X sub i pueden tener elementos entre sí. Y si lo vemos con un diagrama, lo representaríamos con la letra O. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos la superclase persona, la cual tiene la subclase alumno y subclase profesor. Un profesor tiene que estar sí o sí en la subclase profesor, pero si este profesor también está cursando un posgrado en la misma institución, tiene que estar en la subclase de alumno, ya que es un alumno de un posgrado. Veamos ahora las restricciones de definición en especialización. Tenemos tres tipos de restricciones: la arbitraria, la por atributo y la por condición. Viendo primero la arbitraria, tenemos que esta es donde el usuario es quien decide a qué subclase X sub i va un elemento de X. Por esta razón es que se llama arbitraria, y es debido a esto que esta restricción no se representa en diagramas. Luego, en la por atributo, tenemos que por lo menos hay un atributo de X que determina dónde va en una especialización de X sub i. Por ejemplo, aquí en los b sub 1n y b sub 2n son los valores que tiene una instancia en las clases X sub i. Y dependiendo de los valores que tuven los atributos A, es el X sub i donde van a quedar. Y finalmente veamos la por condición. Aquí tenemos que son las condiciones lógicas las que indican dónde van los atributos de X en los X sub i. Las C sub n representan a estas expresiones lógicas. Un ejemplo simple sería que teniendo una superclase persona, dependiendo de la edad, se instanciasen en distintos X sub i. Es decir, si por ejemplo su edad es menor a 20, terminaría en el X sub 1. Si está entre 20 y 30, terminaría en el X sub 2. Y así podríamos seguir colocándole más condiciones lógicas. Pasemos ahora a la herencia múltiple. Pero antes veamos un resumen. Hasta ahora hemos visto tres tipos de herencia: la de selección, la simple y ahora veremos la múltiple. La de selección es la que antes vimos como categorización, y ya explicó mi compañero antes. La simple también es llamada especialización jerárquica, y un ejemplo sería así. Aquí podemos ver que un X sub i hereda de una superclase i, pero que esta a su vez hereda de la superclase la raíz X. Ahora la múltiple, la cual también es llamada especialización reticular, ya que su forma se asemeja mucho a la de un grafo. Y este tipo de herencia se da cuando una subclase hereda de más de una superclase. En este ejemplo podemos ver que el i sub 3 hereda de y y de w a la vez. Pero hay que tener cuidado, porque lo que no está permitido es que existan dos raíces de la cual herede una subclase. Por ejemplo, esto no estaría permitido, ya que w estaría heredando de la superclase raíz x y la superclase raíz t. Ahora veamos las claves. Con claves nos referimos a ese dato único que no se repite y que nos sirve para diferenciar un elemento de otro, lo que nosotros comúnmente llamamos PK. Por ejemplo, supongamos la misma relación de antes con la superclase persona. Una persona puede tener nombre, apellido, edad y un root, pero dos personas pueden tener el mismo nombre y hasta el mismo apellido e incluso la misma edad. Pero el root es el dato único de cada persona y que no se repite, por lo que en este caso diríamos que el root es nuestra clave o PK. Ahora, hay que tener cuidado con que en una especialización las clases específicas no heredan la clave de la clase general. Por ejemplo, la subclase alumno y la subclase profesor no se le tendría que definir un APK porque la superclase persona de la cual heredan ya tiene una APK. Pasemos a ver unos ejemplos de lo que hemos visto hasta ahora. Supongamos que tenemos una entidad llamada faculty, que se refiere al profesorado de una institución. Podemos realizar una especialización descomponiéndola en estos dos subconjuntos: los profesores part-time y los profesores de tiempo completo, cada uno con sus propios atributos. Ahora, una cosa a tener en cuenta, y un detalle muy importante, es que si hay una especialización con una sola subclase, no es necesario poner en el diagrama
el círculo que comúnmente se pone, sino que directamente se pueden conectar una entidad a otra. Ahora, las subclases y las superclases pueden tener una relación con otras entidades. Por ejemplo, aquí podemos ver que el profesor de tiempo completo tiene una relación de suscribe a con la entidad pensión. Haciendo crecer el diagrama, podemos agregar la entidad persona y la entidad estudiante. También podremos indicar cuál de estos conjuntos es disjunto y cuál de estos es solapado, y cuáles entidades tienen participación total y participación parcial. Ahora, la parte de los estudiantes la podemos modelar con condiciones, haciendo que dependiendo de cuántos créditos tenga cada estudiante es en qué subclase va a terminar. Podemos utilizar también herencia múltiple para modelar a los profesores, las clases y los profesores asistentes. Podemos ver aquí un profesor asistente hereda de facultativo y de estudiante, específicamente de estudiante ya graduado. Ahora, como ejemplo de una unión, en la imagen se muestra que Campus Wide Event es una unión entre concierto y feria. Esto indica que todo evento en el campus es un concierto o una feria, y que estos pueden tener un sponsor, pero no todo club, team o departamento tiene que ser un sponsor. Les voy a hablar sobre lo que es la relación múltiple, agregación y abstracción. Bueno, la relación múltiple se da o se produce cuando varios registros de una tabla se asocian a varios registros de otra tabla. Como por ejemplo, aparte de las imágenes mostradas en pantalla, pueden ser un cliente y un producto. O sea, un cliente puede comprar muchos productos o como muchos productos pueden ser comprados por muchos clientes. Luego tenemos lo que es la agregación. La agregación es para construir objetos compuestos a partir de sus objetos componentes. Permite combinar entidades entre las que existe una interrelación y formar una entidad de más alto nivel. Es útil cuando la entidad de más alto nivel se tiene que interrelacionar con otra entidad. Aquí, como se ve en el ejemplo, podría un auto donde se combinan muchos tornillos, puertas, motor y se forma un auto que es una entidad de mayor nivel. También existe la agregación asociada. Esto es como dato extra, que si se elimina la entidad, a veces se eliminan también los componentes. Y luego tenemos la abstracción. La abstracción de datos es una técnica o metodología que permite diseñar estructuras de datos. La abstracción consiste en representar bajo ciertos lineamientos de formatos las características esenciales de una estructura de datos. Este proceso de diseño evita los detalles específicos de implementación de los datos. La abstracción también, para que se cumpla la abstracción, se tienen que cumplir tres cosas, que es el nivel de vistas, nivel lógico y nivel físico. Si no se cumplen estos tres niveles de abstracción, no se podría cumplir lo que es la abstracción. Muchas gracias por su atención y por ver nuestro video.